¡Ayúdame! ¿Qué tienes? ¿Cómo está mi mujer? ¿Qué pasó con mi chamaquito? ¿Todo salió bien? Lo siento, lamentablemente perdimos a la criatura. Yayal es de los más sucios. Ha manejado el paso aduanal de los indios a su antojo. Dejó pasar toneladas de coca y metanfetaminas, propiedad del indio de sus socios del cartel de Tijuana. O sea que usted, aparte que me está diciendo que José Ángel Godoy está vivo, me está diciendo que está entre la gente del Indio Amaro. Pero lo que yo estoy pensando es que vos y yo deberíamos casarnos. ¿Casarnos? Pues me cayó muy bien, licenciada. Y cuente conmigo para lo que necesite con el caso de Aida, ¿eh? Porque el que tiene la cabeza del lado correcto del muro, pues también está de mi lado. Tenemos que seguir buscando, porque vamos a encontrar ese campo. El papá dice que estamos a 5 kilómetros. A todos los hombres, necesito que estemos preparados, nos estamos acercando. De aquí no salimos sin la cabeza de José Ángel Godoy. Y la de su patrón, perro del Indio Amaro. ¿Y eso? Madre, ¿y esta qué es? Pues mira, así como que no hay que ser muy genio para saber que son marcas de llantas, ¿va? El pedo aquí es que pues sí parece medio pesada, son de ser probablemente vehículos blindados. La otra cosa es que no sabemos si esta madre es una trampa del Indio Amaro. Piénsenlo. Tenía razón, licenciado Romero. Es mucho mejor que el gringo. Buenas. Pensé que no venían. Bien. Pues es que tuvimos unas cosas que arreglar en McAllen, pero ya estamos aquí. Esta es mi cuatacha, Aida. Mucho gusto, Aida. Y disculpa que te lo dé así de rápido y sin anestesia, pero tu caso se complicó. Se complicó porque el juez se enteró que Vicenta fue la que te pasó de mojada. Y por eso me buscó el licenciado Romero, porque ella firmó un poder y... Bueno, a ver. Yo te explico lo del poder, mija. ¿Cómo es la cosa, Chenta? ¿Un poder? Sí, una cosa que me dio a firmar el licenciado para no perjudicarte nada más. Es que la verdad no estoy entendiendo nada. ¿Cómo que hay que esperar? ¿Qué poder firmaste? ¿A quién le firmaste a Romero? Un papelito nada más en donde me sacaba de tu caso. ¿Cómo? Discúlpenme, pensé que ya estaba todo claro entre ustedes. No, pues yo también. Pero ¿cómo que me estás perjudicando, Vicenta? ¿Y de qué poder está hablando la licenciada? A ver, tú vives aquí en México con Vicenta, ¿cierto? Sí. Pues eso te está perjudicando. Pensé que ella te lo había dicho. No me digas que por tu culpa es que estoy atorada en México. Eso, muy bien. Abajo, abajo. Indio, acaban de hablar del gabacho, que acaban de apañar a la Yala. Por un lado se lo merece por sacatón y traidor. Quiso mandar toda la fregada y eso no se perdona. Pero por el otro, qué poca. Eso nos friega el cruce de los indios. Me lleva ese mojado, canijo. Y ni paraguas tengo. Yo creo que deberíamos de tronar ese porque si no, va a abrir el pico y nos va a echar de cabeza. Ay, ¿qué va a decir? Que no sepan los cuicos ya. Que está en negocio conmigo. No vale madres. De todas formas, no saben dónde estamos. Nadie lo sabe. Romero sabe dónde estamos. Porque se vino a personar aquí. Y por eso mismo, no le conviene que se sepa dónde andamos. ¿Eh? ¿O no, pues? ¿Cuál es tu pedo, tecolote? ¿Sigues pensando en cómo cortarle el cuello al colombiano? Ya. Nomás estoy diciendo que necesitamos y ahora más que nunca. Porque a veces pienso que... No, ya. Si sabes lo que te conviene, ya te callas, ya. Ahora más que necesitamos a Romero. Porque nuestros contactos en la frontera valieron que eso, ya. No le rasques, teco. O vas a terminar peor de como te dejaron. Abusado. Vale, ¿qué piensas? Hagamos una boda bien chimba, sí, yo invito músicos así colombianos y yo la pago y todo, y mariachis, el más caro del mundo, y vestida de blanco así bien divina, con muchos invitados y con todo. Igual noche de bodas vos y yo ya hemos tenido, ¿cierto? Así que eso es lo de menos. No, Tuti, no confundas las cosas. Que yo te haya protegido no quiere decir que te quiera llevar a la cama. O sea, sí te quiero llevar a la cama, pero es que no... O sea, Tuti, vos y yo somos familia.
Vos sos la mamá de mi sobrino. Y ya. Eso es todo, pues, o sea, vos a mí no me querés ni un poquitico. Sí te quiero, tú, Tite. Sí te quiero, pero no me entendés, no me presiones. Es que no... Claro que te quiero, es que confía en vos. Vos sos socia mía, Tuti. Eso es quererte, confiar en vos. Tenemos negocios, pero los negocios y la cama no se mezclan. ¿No has escuchado la frase de que la gimnasia y la magnesia no se mezclan? Es que yo nunca he entendido ese dicho. Vení, porque en la casa del indio Amaro estaba José Ángel Godoy, el que le decían Pepote. ¿El colombiano? Sí, ese. No sé. Allá estaba desde que yo llegué. Creo que Mario Casas lo llevó. Mario Casas, el argentino, ¿vos lo conoces? No, de nombre nomás. Y en persona creo que ya no lo conocí porque lo mataron. ¿Lo mataron? Ay, parce, qué pecado. Ay, no, ¿y qué fue? ¿Muerte natural? Ay, no, qué horror. ¿Cómo era de papacito? Uf. No sé, Tuti. El presidente Roca dijo que lo había matado el indio Amaro, pero yo sé que fueron los aceros. Pues es que se la ganó también, porque es que se puso a hablar mal de ellos en televisión, yo lo vi. Tuti, en tu vida volvás a hablar de los aceros como si fueran parceros tuyos. Ellos son el enemigo, Tuti. El enemigo y punto. O estás conmigo o estás en contra mía. Y se me puede olvidar que sos familia. Tuti, por Dios. Concéntrate en que tus mamacitas hagan bien el trabajo. Sí, te lo pido. Que no la cagues otra vez. Sí, por favor. Chao. Yo me quería casar de blanco. A ver, mija, déjame explicarte, por favor, cómo fueron las cosas. ¿Qué me vas a explicar? No dejaste que me fuera con Gregory, me dijiste que me ibas a ayudar. Y ahora resulta que mi caso está atorado por tu culpa. Me traicionaste. No. Yo no te traicioné, mija. Yo me acabo de enterar todo lo de Romero y nada más me dijo que firmara esos papelitos para que tú te liberaras, punto. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Otra vez. ¿Por qué me tengo que entrar por una licenciada que ni conozco? Aida, estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Ni siquiera confío en ti, no sé quién eres. Y todo lo que viene de los aceros es así. Son tramposos, mentirosos. Todos son unos mentirosos. Ya pues, bájale al volumen, mija. ¿En dónde estás? No le voy a bajar al volumen. Ya no me voy a callar porque estoy harta de ustedes. Con razón Débora se tuvo que salir corriendo de esa casa. Y ojalá nunca hubiera regresado porque mira cómo te... Ya estuvo bueno, mija. Los aceros lo único que hacemos es proteger a la familia y te estamos protegiendo a ti. Ya estuvo bueno. Me engañaron. Tú y el licenciado Romero me engañaron. Cállate pues, mija, siéntate. Aida, por favor, escúchame. Escúchame, por favor, y después tomas tu decisión. Aquí hay dos opciones y una ya la conoces. Una es que te quedes en México a esperar tu perdón o que esperes la residencia por tener un niño norteamericano y no sabemos cuándo te la van a dar. ¿Cuál es la otra opción? La otra es que regreses a Estados Unidos a trabajar al rancho de los Jones y puedas demostrar el maltrato que sufriste. ¿Qué? ¿Y yo por qué haría eso? Porque hay una visa. Hay una visa que te dan cuando sufres de maltrato y ese es tu caso. Se llama visa U. O sea, que me estás pidiendo que recargue contra Gregory, mi gringo. Pues después de todo lo que te hizo, mija, para mí la mejor opción es la segunda. Ah, qué maravilla verlas reunidas. ¿Ya están trabajando en el caso? ¿En qué caso? ¿El de Vicenta o el mío? Porque ya me enteré que los dos me traicionaron. Actuaron a mis espaldas. Y ahora quieren que yo diga que mi Gregory me maltrata. ¿Saben que estoy muy confundida? No sé qué hacer. No les creo nada. Métele, Bebote, que estamos a punto de llegar. Ahora sí le va a caer Pancho Villa y toda su raza. Así es, Bebote, ahora sí se lo va a cargar su perra madre. Manuel Ramiro, estaba por ti, mijito. Ahí van, ahí van. Patrón. ¿Qué pasó, carrata? Los aceros Quintanilla acaban de cruzar el primer anillo de seguridad. No manches, ¿estás seguro, canijo? Seguro. Son 3 trocas y vienen armados.
¿Cómo dieron con la zona? Es lo de menos. Lo importante es que no van a llegar al rancho y mucho menos van a salir. Que el equipo Alfa les dé su bienvenida, cara de rata. Sí, patrón. Plomo, patrón. Plomo. Abusados. Ahí vienen los Acero Quintanilla. Vamos a dar la bienvenida que se merecen. Traición es una palabra muy pesada, Aida. Sobre todo para Vicenta, que te ha ayudado mucho a vos y a tu hijo. Pero me ocultó que por su culpa mi caso está atorado y hasta lo puedo perder. No, no lo vas a perder, mija. Mira, la licenciada te está dando una salida muy buena. Declarar en contra de mí, Gregory. ¿Esa es la salida? No quiero. Yo sé que es difícil volver a verlos, pero ¿sabes qué? Tienes que pensar que por ellos te deportaron, por ellos estás en la calle. A ver, de verdad tú no le guardas ni tantito rencor a ese Gregory. Porque yo sí, ¿sabes qué? Soy capaz de incendiarles el rancho y agarrármelo a trancazos a ese señor. Porque ¿sabes lo que ha hecho con mi gente? Con los inmigrantes, mija. Los ha estado explotando, los tiene trabajando de sol a sol. No les dan ni un vaso de agua, les paga $2 el día. ¿Tú crees que eso es justo? Eso se llama explotación. No, no. Mi Gregory no es así, se los juro. Él es diferente. Aida, te voy a explicar algo. Gente como los Jones, que hay cientos de ellos, se aprovechan de gente como vos, que tiene que entrar a Estados Unidos con una mano adelante y una mano atrás. Les pagan $2, les ofrecen un cuarto y cuando no les sirven más, se deshacen de ellos. Vos te enamoraste y eso no es un pecado. Pero aquí tenés que pensar con la cabeza, Aida. No. Yo ya sé que Gregory no se portó de ley conmigo, pero sé que él me ama y yo también lo amo. Esto ya vale madres. Chava, se va a valer madres. Vamos a valer madres todos parejo, mijo. ¿Qué haces, gallo? ¡Cúbrete, ¡Gallo! ¡Pásame la otra! ¡Prepárense, prepárense! ¡Sabía que no iba a ser tan fácil! ¡Estos hombres del Indio Amaro se van a quebrar! ¡Están blindados! ¡Están blindados! No, hombre, güey. Estos vatos no son del Indio Amaro, están muy bien entrenados. ¡Si no soltamos saliendo de aquí, cabrón! ¡Es imposible que estamos haciendo la madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chava, parque! ¡No puedo! ¡No puedo avanzar! ¡Estoy bloqueado, camino, Chava! ¿Qué quieres que haga? ¡Madre! ¡Sigan disparando! ¡Nada que disparar! ¡El blindaje no dura para siempre! ¡Esperar el momento, cabrón! ¿Qué pasó, cara de rata? ¿Ya se fregaron al gallo? No, patrón. Aquí sigue el gallo Quintanilla y viene con Salvador Acero. Y 2 trocas hasta el tope de matones. No los dejen acercarse más, ¿eh? Fríguenselos y con lujo de violencia, por favor. Que cuando encuentren sus cuerpos no los reconozcan de tanta bala que tienen. ¡Sí, patrón! ¡Disparen! Voy para allá. Déjame tronarme ese cabrón. Ese Salvador Acero me debe un pendientito. No, aguanta. Como le está yendo, está bien. Ahorita no necesitas que estaba esto allá. A ver si la gente de Romero baila como come. Espérate. ¿Tú le dirías esto a tu gringo? No, mi hija, ese son ni me lo toques, ¿eh? Que el gringo y yo somos muy diferentes. Mira, cuando te fuimos a defender, Gregory le importó un pepino lo que te estaba pasando a ti. No quiso meter las manitas al fuego para defenderte, pues. Y no te voy a repetir todas las veces que a ti te ha dicho que no se va a divorciar. ¿Quieres otra razón? ¿Todavía lo quieres defender? Si la mujer que yo amo estuviera pasando por una situación como esta, Aida, yo lo dejaría todo. Todo, mi trabajo, mi casa, mi finca, todo. Y me la llevaría a un lugar para protegerla. Mira, si declaras en contra de los Jones, no solamente los vamos a hundir a ellos. Puede ser un súper logro contra la demanda del gobernador y, no sé, así podríamos presionarlos para que echen atrás la ley de la ciudad de Santuario. Mira, yo no hablo tan bonito como la licenciada aquí, ni pienso tanto, ni tengo todo ese conocimiento. El punto es que tenemos que derrocar a Gregory y al gobernador, mija, para que dejen de explotar a mi gente, a mis migrantes, así como cuando te crucé a ti.
Que no has pensado en Juan Pablito, en su futuro y en todo lo que pasa. No puedo. No puedo hacerle esto a Gregory. Perdónenme. Si esta es la única salida, pues me quedo en México. Pero no puedo. No puedo. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Vámonos! ¡Vámonos por acá, por acá! ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Nos ejecutaron, cabrón! ¡Nos ejecutaron y eran nuestros hombres, cabrón! Pero, chavita, así es esto, mijo. Así es el negocio. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar ese perro rancho del Indio Amaro y matar a todos para vengarlos. Yo creo que lo mejor es volver a la casa de seguridad. Nada de volver. Nosotros no regresamos sin encontrar el rancho. Nos van a matar, cabrón. ¡Me valen madres! Yo ya estoy muerto desde que José Ángel me dejó sin herederos. Yo no regreso sin la cabeza de José Ángel Godoy. Me valen madres que me tengan que regresar en ataúd. ¡Hágale, hágale! Síguete derecho, síguete derecho. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.